Unión Soviética invade Polonia el 17 de septiembre del año 1939. Lo hace 16 días después de que Alemania entró con sus tropas a Polonia. Lo hace además en virtud del tratado que habían firmado Stalin y Hitler, el tratado Ribbentrop-Molotov. ¿Qué consigue la Unión Soviética con esto? En principio, expandir su territorio y destruir la Europa del Tratado de Versalles. Además, debilitar el bloque capitalista que estaba formado en ese momento, liderado en ese momento por Francia y Gran Bretaña, aprovechando que Alemania había entrado con sus tropas a Polonia, país que se reparten entre Alemania y la Unión Soviética, quedándose la Unión Soviética con el 52,1% del país, con 13.700.000 habitantes, dando inicio a una época de caos, de muerte y a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética invade Finlandia el 30 de noviembre del año 1939. Sin declararla, inicia la Guerra del Invierno que duró 3 meses y medio y que termina finalmente en Moscú con la firma del Tratado de Paz de Moscú. ¿Qué había sucedido? Finlandia, antes del comienzo de la guerra, se declara neutral. La Unión Soviética le dice, podés ser neutral, pero tenés que cedernos estos territorios. Finlandia se niega. Entonces, la Unión Soviética inventa un conflicto en la frontera con Finlandia y eso le da la excusa para invadirlo. La invasión llega incluso a bombardear barrios de Helsinki. Finlandia repele los ataques de la Unión Soviética durante 2 meses y medio, pero finalmente debe ceder. No pierde su independencia, pero sí tiene que entregarle a la Unión Soviética el 10% de su territorio, el 20% de su producción industrial y el 33% de las instalaciones de generación de energía hidroeléctrica, además de tener que pagarle por gastos de reparación de guerra. La Unión Soviética invade Estonia en junio del año 1940. El 16 de junio de ese año envía un ultimátum a Estonia y el 6 de agosto, también de 1940, directamente toma el país. Para eso disuelve sin ningún inconveniente el ejército estonio y obliga a las instituciones judías a disolverse. Como resultado de esto, la mitad de la población judía del país abandona Estonia. Hay 1.750 estonios muertos durante la resistencia y 7.450, más o menos, esa es la cifra, de estonios que murieron durante la ocupación soviética, que fue muy brutal. Se instala un régimen tiránico sobre la población y colectivizan la agricultura. Recién en el año 1988 tiene algún tipo de independencia económica. Finalmente hoy Estonia es un país libre e independiente. La Unión Soviética invade en junio del año 1940 Letonia. También el 16 de junio envía un ultimátum al país y finalmente el 5 de agosto se lo anexa. Como resultado de esta anexión, 35.000 letones son asesinados o deportados. Ninguna potencia occidental reconoció jamás la anexión de Letonia por parte de la Unión Soviética. Hoy, Letonia es un país independiente. En junio de 1940, la Unión Soviética invade Lituania. Como a los otros 2 países bálticos, también le envía un ultimátum, esta vez el 15 de junio del año 1940, pero a diferencia de los otros 2 países, Lituania acepta ese ultimátum y se convierte en la República Socialista Soviética de Lituania. El Ejército Rojo había entrado al país por 3 lugares diferentes, pero el ejército lituano tenía órdenes de no resistir. Finalmente, Lituania es hoy un país libre e independiente. La Unión Soviética invade Hungría en el año 1956. Hungría era una república socialista soviética, sus políticas eran determinadas desde Moscú. En octubre del año 56 hay una revolución popular, una revuelta popular espontánea contra esas políticas. Esa revuelta es reprimida brutalmente en poco más de un mes. Ya en 10 de noviembre de 1956, Moscú pone un gobierno títere que profundiza esa represión, teniendo como resultado que miles de húngaros son ejecutados, otros son enviados a prisión, muchos escapan del país y ya no vuelven. Es abolido el gobierno nacional independiente y finalmente el pueblo húngaro cae en la mayor de las miserias. La Unión Soviética invade Checoslovaquia en la noche del 20 al 21 de agosto del año 1968. Si bien Checoslovaquia era un país socialista soviético, su presidente Dubček en enero de ese año comienza una serie de reformas políticas y económicas que se conocieron como la Primavera de Praga. A Moscú esto no le gustó e invocando el Pacto de Varsovia, llama a su propio ejército, el ejército de Polonia, el de Hungría y el de Bulgaria, e invaden Checoslovaquia para reprimir esas reformas. Entre 500 y 750.000 soldados del Pacto de Varsovia entraron e invadieron Checoslovaquia y esas reformas finalmente terminaron, consiguiendo un control mucho más férreo desde Moscú, aplacando con fuego
lo que se conoció como la Primavera de Praga. La Unión Soviética invade Afganistán el 27 de diciembre del año 1989. La idea era defender, decía Moscú, al gobierno de Afganistán, un gobierno comunista que en ese momento estaba peleando con los mujahidines, y además querían proteger, también decían, a Afganistán de las potencias occidentales. En realidad, lo que intentaban era consolidar un poder comunista en Oriente y conseguir un paso directo hacia el Océano Índico. La guerra duró 9 años, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la perdió. Se supone que hay entre 850.000 y 1.300.000 afganos que han sido muertos en esa guerra y 7 millones de afganos que fueron desplazados o directamente se escaparon a otros países como Pakistán o Irán. Rusia invade Chechenia el 11 de diciembre del año 1994, dando así inicio a la primera guerra Rusia contra Chechenia, que duró hasta marzo del año 1996. Rusia tenía miedo de que la secesión de Chechenia produjese una ola independentista en otros estados de la Federación Rusa. Pero además Rusia quería recuperar los valiosos recursos petrolíferos de la zona de Chechenia. La principal fue la batalla de Grozny, que es la capital de Chechenia, que duró varios meses. Finalmente, las fuerzas secesionistas chechenas consiguen reconquistar Grozny y entonces se firma una paz que no duraría demasiado. Rusia en 1999 vuelve a invadir Chechenia, esta vez por orden directa de Vladimir Putin, que ya era primer ministro de Rusia. En este caso, la idea era impedir que Chechenia invada Daguestán y también como represalia porque había habido algunos atentados por los cuales Rusia responsabilizaba a Chechenia. Lo cierto es que en agosto del año 99, Putin ordena a las tropas rusas unirse y tomar la zona fronteriza con Chechenia y a partir de ahí hacen un ataque aéreo fuertísimo contra la capital Grozny. En esta ocasión Grozny es totalmente destruida, tanto que Naciones Unidas dice que es la ciudad más destruida del planeta. Más de un tercio de la población chechena huye del país. La guerra dura hasta el año 2004. El 7 de agosto del 2008 Rusia invade Georgia y para eso usa la excusa e inventa un genocidio que teóricamente estarían provocando los habitantes de Georgia contra la gente de Osetia del Sur. En 5 días, el ejército ruso derrota al ejército de Georgia y se queda con el 20% de su territorio, declarando como estados independientes de la Federación Rusa a Osetia del Sur y a Abjasia. Rusia invade Crimea en el 2014. El 27 de febrero de 2014, soldados encapuchados rusos toman los puntos estratégicos de la región y solo 2 semanas después, el 16 de marzo, Rusia hace un referéndum que manipula totalmente por el cual tanto Crimea como Sebastopol pasan a ser parte de la Federación Rusa. De esta manera, Ucrania pierde parte de su territorio y el mundo no dice absolutamente nada. Rusia invade Siria en 2015. En 2015, 2 años después de comenzado el conflicto en Siria, Rusia decide entrar, Vladimir Putin decide entrar en el conflicto, anunció el inicio de operaciones militares en Siria en apoyo del presidente de Siria, Bashar el-Assad, que era su amigo, tanto que cuando fue derrotado, termina sus días hoy en dorado exilio en Moscú. Rusia invade Ucrania en el 2022. En lo que iba a ser un ataque relámpago, una operación relámpago de solo 3 días para tomar Ucrania, Moscú lanza un ataque contra Kiev y otros puntos civiles, pensando que Zelensky, el presidente Zelensky, iba a pedir un exilio rápidamente y podían así poner un gobierno títere, cosa que no ocurrió. Zelensky decidió quedarse y dar batalla como todo su país. Finalmente, la guerra está durando más de 3 años. Hay, se supone, 1 millón de muertos. Hay 7 millones de ucranianos que han sido desplazados de sus hogares. Las pérdidas civiles son cuantiosas y la guerra está totalmente empantanada.